Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos ha regalado esta tarde, ¿verdad? Bendecimos su nombre, hermano. Dios ha sido fiel con nosotros. Y así como el Señor nos guió en el año 2023, 24, perdón, voy un año atrasado. Que el Señor nos guíe en el año 2025. ¿Qué dicen si se lo decimos cantando? Que Jesús sea nuestra guía. Amén. Gloria a Jesús. Oh Señor, si el temor me domina y la duda me quiere alcanzar, de tu mano potente y divina, bien seguro, mi Dios, quiero andar. Débil soy cada día, como el tamo ante el viento voraz. Oh Jesús, sé mi luz y mi guía, en el cielo yo quiero morar. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor, gloria a Jesús. Oh Señor, este mundo y su vida de pecado yo quiero dejar y entregarte mi alma rendida para solo tu nombre adorar. Mas el mal por la vida, cual gigante me quiere acabar. Oh Jesús, tu poder en mi vida y victoria tendré hasta el final. Amén. Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre del Señor, hermano. Esta es tarde de cuerdas, ¿verdad? Bien, hermanos, quiero decirles que la conferencia, la reunión anual de la conferencia de las Asambleas de Dios, que se llevó a cabo el año pasado, la semana pasada, del 6 al 8, nos dijeron que el lema este año para todas las Asambleas de Dios es el año del avivamiento pentecostal. Se le agrega pentecostal, hermano, porque en la Biblia hay muchos avivamientos que usted los puede ver en el Antiguo Testamento. Pero ya de la venida de Cristo para acá, hermano, los avivamientos son pentecostales. Ahora, en esa palabra, hermanos, está inmersa una realidad. La base central de un avivamiento, de un creyente o de una iglesia es el bautismo y la llenura del Espíritu de Dios. Esa es la base. Esa es la base. En el antiguo tiempo, pues, el Espíritu de Dios venía sobre algunas personas. Los reyes eran ungidos. No sé cuántos han leído cuando Samuel ungió a David. Ya lo han leído. ¿Qué andaba haciendo Saúl, hermano? Perdón, sí, cuando Samuel ungió a Saúl, perdón. ¿Qué andaba haciendo Saúl? Él andaba preocupado, algo le pasaba. Habían perdido las burras de su papá, o sea, las asnas, que eran como los Land Cruiser de hoy, pero lo ocupaban para trabajar. Y entonces ellos comenzaron Saúl y su criado comenzaron a buscar. Pero buscando, llegaron hasta donde vivía el profeta Samuel. Pero Dios ya le había dicho: mañana
va a venir el que va a ser rey de Israel. Entonces, cuando Saúl andaba por ahí, el Espíritu de Dios le dijo a Samuel: él es el que va a ser rey de Israel. Saúl no sabía nada, hermano. Samuel sí ya sabía, porque Dios le estaba dando las instrucciones. Entonces pasó algo, fíjese. Cuando ya Samuel le dice: no tengas pena, que las asnas de tu papá ya las encontraron, pero yo tengo algo que decirte. Y entonces pues él le comunicó que era el elegido de Dios para ser el primer rey de Israel. Saúl no creía, fíjese. Entonces, en el acto donde a él se le declaraba oficialmente rey, Samuel lo ungió. Ellos tenían unos cuernos de carnero, entonces esos cuernos tenían aceite de oliva machacada. Así eran las instrucciones. Con Aarón lo hicieron, con los hijos de Aarón. Entonces, hoy que él iba a ser rey, le dice Samuel: después de que recibas la unción, Dios te cambiará a otra persona. Vas a ser otra persona. Le estaba diciendo que la unción lo iba a convertir a él. Y de veras dice de que cuando Saúl recibió el aceite, dice que Dios cambió el corazón de Saúl, de tal manera que cuando él iba de regreso, se encontró con una compañía de profetas. Y cuando se toparon, Saúl comenzó a profetizar, porque vino el Espíritu de Dios sobre Saúl. Entonces, hermanos, la base central de un avivamiento es la unción, el bautismo del Espíritu Santo. Hablamos de bautismo, pero hay muchos de nosotros que en algún tiempo lo recibieron y lo recibimos, y por descuidados perdimos ese ayuno. Hay que volver a recuperarlo. Pero también hay hermanos en las congregaciones, hermanos, que no han tenido esa experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, no hay otra forma de avivamiento. No existe otra forma en nuestros días. Entonces, yo quisiera, hermanos, que leyéramos textos conocidos. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, cuando lo tengan me lo confirman. Amén. Gloria a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose,
decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Aquí ya es la parte del juicio. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos detenernos un momento, Señor, para meditar en tu palabra, para inquirir, oh Dios, para poder estudiar, Señor, y poder ser edificados con tu palabra. Esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, nos sentamos a tus pies para que seas tú, Señor, a través del Espíritu de Dios, que hables a nuestra vida en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, fíjense que nosotros pertenecemos a una iglesia que se le llama Iglesias de Línea Pentecostal, donde nosotros somos alegres, palmeamos, y cuando tenemos ganas de decir un gloria a Dios lo decimos con toda nuestra fuerza, ¿verdad? Y hay otra línea de iglesias, hermanos, que solo ora el que está al frente, no aplauden, no pueden decir un gloria a Dios por ahí, porque así son ellos, son bien calmaditos. Tal vez sean muy profundos en el conocimiento de la palabra, como son los bautistas, la iglesia centroamericana, son muy profundos en la palabra. De hecho, quiero decirles, hermanos, que muchos de los libros de texto que se ocupan en los institutos bíblicos de nosotros, de las asambleas de Dios, son de autores bautistas, porque son muy profundos en la palabra. Pero ellos no creen en las manifestaciones del Espíritu. La idea de ellos, o sea, el concepto de ellos es que el Espíritu Santo sí vino, pero se quedó en el siglo I ya, y ya automáticamente el que va recibiendo a Jesucristo ya de una sola vez ya tiene el Espíritu Santo. Esa es una verdad, porque Efesios dice: desde que creíste fuiste salvos y sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Pero una cosa es el sello del Espíritu de Dios que todos tenemos. Los apóstoles, cuando Jesús estaba a punto de irse, Él les dijo algo, fíjese. Les dice, cuando le preguntan: Señor, ya que resucitaste, entonces hoy sí vas a restaurar el imperio. Hoy sí vamos a formar una buena nación. ¿Restaurarás, Señor? Le estaban diciendo que si Israel, a partir de su resurrección, iba a volver a ser la nación poderosa que fue cuando David la gobernó. Han estudiado la historia de Israel. Tuvo varios reyes, pero en la época de David, hermano, no había nación que pudiera detener el empuje que tenía el ejército israelita, de tal manera que ganaron todas las guerras, vencieron a todas las naciones de alrededor, y las extensiones de Israel se hicieron grandes, era un país grande. Entonces habían profecías que un día iba a venir un descendiente de David y que él iba a restablecer nuevamente el reino a Israel. Entonces, como los judíos desde chiquitos les enseñan la Biblia, dice que ellos le preguntaron: ¿restaurarás otra vez el reino?
Y entonces le dice el Señor: no les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos que mi Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero yo quiero decirle algo. En Juan 20 dice que cuando él ya estaba resucitado, en Juan 20, ya el Cristo resucitado sopló sobre los 12, los que andaban con él, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces se cree que en ese momento que él sopla, cuando él no se había ido, el corazón de los discípulos fue transformado. En ese momento, los 3 años y medio que pasaron con él, ellos les salían con unas cosas, hermano, que se miraba que todavía Dios no había hecho obra en ellos. Estaban en la carne, pero cuando el Señor Jesús sopla sobre ellos, ese soplo del Espíritu que salió del Cristo resucitado transformó sus corazones. Es el sello. Entonces el sello nos da la seguridad de que nosotros estamos listos para estar con el Señor. El sello nos da la aprobación de que le pertenecemos al Señor. Pero para predicar, para enseñar, para ganar multitud de almas, para que los enfermos sean sanados, para que la iglesia sea unida, para que los demonios sean reprendidos, necesitamos el bautismo. Entonces entendemos las dos situaciones, ¿verdad? Una cosa es el sello, todos lo tenemos, pero ellos ya sellados, les dice el Señor, necesitan recibir el poder del Espíritu de Dios. Entonces, hermano, Jesús se va. A los 40 días él se fue y ellos pasaron 10 días orando. En el día número 50, por eso se llama Pentecostés, en el día número 50 viene el estruendo del Espíritu Santo y dice que habían 120 y todos fueron llenos del Espíritu Santo. A partir de ahí, hermanos, la cosa cambió. Ahora, las iglesias de hoy han perdido eso. Y por eso estamos nosotros volviendo a tomar. Hermanos, la iglesia cristiana en el siglo I nació bajo la unción y la llenura del Espíritu de Dios. Jesús fue bien cuidadoso que la iglesia no hiciera nada hasta que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Ellos pasaron 10 días. Yo creo que los 120 no tenían ni idea de lo que el Señor les había dicho. Cuando vino el Espíritu Santo, dice que vino con un gran estruendo, y una de las señales que se empezó a ver que algo sobrenatural estaba pasando, algo que venía de Dios, es que los galileos, sin mucha preparación académica, comenzaron a hablar en otros idiomas, sin haber estudiado una licenciatura en idiomas. Estaban hablando, y ustedes acaban de leer el montón de naciones de donde ellos venían. El Espíritu Santo, no sé si a alguno le dio lenguas angelicales, no dice, pero en ese momento, hermanos, la idea, el pensamiento de Dios era que la iglesia recibiera el bautismo del Espíritu Santo, porque, hermanos, esto era el inicio de la conquista del mundo por el amor de Dios. Esto era el inicio en que el mundo iba a ser impactado por el poder del Espíritu Santo, oiga bien, mostrando el amor de Dios. Yo quiero decirle que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla de un Dios de amor. Hermano, y Sodoma y Gomorra, es que también es santo. Ay, mire la destrucción de los cananeos, es que Él es santo. Pero Dios es amor. Fíjese que cuando Jesús hace la presentación, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hermano, por eso le digo, como estamos en el año, la conferencia ha declarado este año el año del avivamiento pentecostal. Entonces,
nosotros, hermanos, tenemos, toditos los que estamos aquí, estar conscientes que necesitamos la presencia poderosa del Espíritu de Dios para vivir la vida cristiana que Dios quiere. Sí, hermanos, los resultados de una vida llena del Espíritu no solamente es hablar en lenguas. Yo quiero decirles que hoy hay muchas personas que hablan lenguas, pero el testimonio que tienen no es bueno. No es bueno. Entonces, pues a mí me da la idea de que se las aprendieron. Se las aprendieron, en algún momento recibieron el Espíritu Santo y se las han aprendido. Pero la presencia del Espíritu de Dios después del bautismo, mi hermano, pues parte es que nosotros adoramos en lenguas, pero también parte es que el Espíritu Santo comienza a transformar la vida de todos nosotros de tal manera que muchos hábitos, muchas costumbres y muchas cosas que nosotros teníamos y que allá en el fondo sabíamos nosotros que no era buena, el Espíritu Santo viene y nos ayuda para quitar todo eso de nosotros. Entonces, aquí los 120 hermanos tuvieron una gloriosa presencia del Espíritu de Dios. Ahora yo le pregunto, 2000 años después, estamos en el 2025, a 8 años de celebrar los primeros 2000 años de la partida de Cristo. En el 2033 lo vamos a celebrar, pero en el 2025 le pregunto a usted, ¿cree usted que necesitamos un avivamiento? Sí. Entonces, hermano, le voy a decir así bien sencillo, ¿cuáles son los resultados de alguien que ha recibido el bautismo, o que si antes lo tenía y de repente Dios le dio la oportunidad de volver a recuperar ese gozo? Primero, se le quita lo cobarde. Sí. Imagínense hoy las iglesias dicen, hermanos, una iglesia de ¿qué? 400, 500 miembros. El próximo sábado, hermanos, vamos a ir al parque, vamos a repartir tratados y vamos a evangelizar. Y de ese montón que estaba no aparece ni uno. No aparece ni uno. ¿Por qué? Porque el único que hace que un creyente sienta compasión por lo que están perdiendo es el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo, cuando recibe ese tipo de noticias, se alegra, dice, gloria al Señor. Yo voy a pedir permiso unas 2 horas en el trabajo. Le puedo decir que voy a llegar a las 10, que no voy a entrar a las 8 y voy a ocupar esas 2 horas. Ese hace el que tiene el Espíritu de Dios. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios no llega, no se acerca. Y si por pura desgracia le tocó toparse con el pastor y le pregunta al pastor, y usted va a venir, mire, hermano, fíjese que yo tengo un atraso ese día y no puedo. Eso es señal que no hay Espíritu de Dios en la vida de esos creyentes. Otra cosa, la presencia del Espíritu Santo no solo es hablar en lengua, se habla lenguas. Y si usted no las habla, sería bueno que le pidiera al Señor, porque cuando alguien habla lenguas se edifica a sí mismo. Pero tienen que ser del Espíritu de Dios. No vaya a ir a caer a estas iglesias apóstatas que cuando usted se hace miembro de ellas, le dan una hoja y le dicen, aquí están las palabras en lenguas que va a hablar usted. Y usted tiene que aprendérselas. Y usted comienza ya cuando se las puede bien, ya las comienza a decir un montón de jerigonza y ya le dicen que está hablando lenguas del Espíritu. Hermano, oye, hay una confusión tremenda. Entonces, no. Cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, hermano, o es lleno del Señor nuevamente, hay un hambre tremenda por la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo hace el Espíritu. Tiene una sed tremenda de orar. No hay que andarle programando oraciones. No, dice, mira, Señor, despertame mañana a las 4:30 y a las 4:45, Señor, yo quiero buscarte en oración. Hambre de orar. Eso lo hace la presencia del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Sí. Al culto. No, hombre, hermano, las personas que tienen ese
ese anhelo de congregarse, es porque el Espíritu de Dios les pone ese anhelo. Y no crea que van llegando 10 minutos para que cuando el culto se termina. No, les gusta estar primero y al nomás venir a orar. Hace mucho tiempo, la hermana Marta me es testigo. Los creyentes cuando veníamos al templito chiquito que teníamos allá, que el culto era a las 3, no hombre hermano, venían de todas partes, de la ciudad casi no habían miembros de la ciudad, venían de los cantones. Y el martes les decía yo que había un hermano Candelario Velázquez, que venía desde el otro lado del río Paz. Y antes no había transporte. Él se venía a pie y era descalzo el hermano Cande. Era descalzo, hermano. Mire, cuando pasaba por ahí, por el llano, que no estaba poblado, ¡prac!, le hacían las espinas donde él las pateaba, porque él descalzo, y no se le metían las espinas, más bien las quebraba, fíjese, y ahí venía para acá. A las 10:11 que terminaba el culto, ahí iba de regreso. Temprano, y al no más venir a orar, eso lo hace el Espíritu de Dios. Como usted puede ver, hoy no. Hoy venimos porque tenemos la costumbre y algunos pues sí, le damos vuelta a la sillita y oramos los 5 minutos esperando el inicio. Pero muchos de nosotros nos dedicamos a platicar. O para mientras termina el culto sacamos el celular, el culto no ha terminado y comenzamos a ver cómo quedó el real, ¿verdad? O cómo quedó el 11. Y entonces, hermano, totalmente desconectados de Dios. Pero le pregunto, ¿necesitamos nosotros un avivamiento? Sí. Quiero tomar como una referencia, hermanos, porque en el antiguo tiempo, y yo les decía el martes a los hermanos que el día lunes en la tarde, escuchamos un mensaje acerca de un ejemplo de avivamiento. Y fue el caso que está en 1 Samuel 7, lo leíamos el martes, donde a Israel le robaron el arca. Y Dios comenzó a castigar a los filisteos. ¿Se acuerdan que un día en tiempos de Elí, el sacerdote Elí, Ofni y Fines, que eran hombres perversos, pero eran los sacerdotes? O sea que el liderazgo espiritual estaba por los suelos. Y entonces en esa época pasó algo de que de repente los filisteos presentaron guerra a Israel y en el primer topón que tuvieron los israelitas perdieron mucha gente. Y alguien dijo de los ancianos, traigamos el arca. Sí, dijeron, y el arca no salía del tabernáculo. Ahí tenía que estar, era el lugar de él. Y llevaron el arca, mi hermano, los hijos de Elí llevaron el arca y lo ponen ahí. Cuando el arca llegó al campo de batalla, dice que empezaron ellos a gritar de tal manera que la tierra tembló. Y los filisteos se asustaron, dijeron, no, así no, dijeron los filisteos. Nunca hemos peleado que el Dios de Israel venga a la batalla. Hoy sí vamos a perder, dijeron, porque ese Dios partió el mar. Ese Dios le mandó 10 plagas a Egipto. O sea, los filisteos sabían la fama de Dios, fíjense. ¿Verdad que sabían la fama de Dios? Y ellos dijeron, miren filisteos, ármense de valor, peleemos, caigamos en batalla. Pero el problema es que el puro cuchumbito del arca no da victorias. Lo habían tomado como un amuleto. Dios ya no estaba en Israel. No, ¿por qué? Porque en el tiempo de los jueces dice la Biblia, en el libro de Jueces, en el último versículo del libro, dice de que cada quien hacía lo que bien le parecía. El primer capítulo del primer libro de Samuel dice que escaseaba la palabra de Dios y no había visión. Entonces, hermano, cuando hay escasez de palabra, cuando cada quien hace lo que quiere, cuando ya no se respetan los lineamientos de Dios, es necesario un avivamiento. ¿No cree? Ahora, y hoy estaremos así, hermano, que cada quien hace lo que quiere. ¿Qué dice usted? Hermanos, el próximo
domingo tenemos ayuno todos. ¿Cuántos irán a venir? Bueno, ya llevamos tres domingos que después del culto pues hay un grupo de hermanos que está dirigiendo y el que quiere se queda. Y yo le estoy dando gracias al Señor porque bastantes hermanos están quedando. Sí, por lo que el año pasado habían domingos que ni los organizadores venían, resulta que hoy que no hemos obligado a nadie, que el primer domingo los diáconos tienen que estar aquí, la diaconisa, no. Hoy cada quien decide qué domingo va a dedicarle al Señor. Están viniendo más. Pero de tener quizás unas 900 o 1150 personas anotadas en los libros, que hayan 30 es poquito. Eso quiere decir que hace falta un avivamiento. La presencia del Espíritu de Dios trae salvación de almas. Sí. Y usted ve, tenemos, hasta hoy pasó un hermano aquí que dijo que iba a reconciliar. Pero hay escasez. Es que los amigos no vienen. Sí, pero fíjese que dice este capítulo que el Señor añadía cada día los que debían ser salvos. Sí, cuando los discípulos, hermanos, los apóstoles estaban en la plaza, multitudes se acercaban. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu de Dios atraía a las multitudes. ¿Por qué cree usted que en Jericó, en la ciudad de Naín, en Capernaum, multitudes seguían a Jesús? Porque Él comenzó recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Así comenzó nuestro Señor en su fase humana. Entonces, mis hermanos, cuando las iglesias se vuelven anárquicas, en el sentido de que cada quien hace lo que quiere, cuando escasea la palabra de Dios, pero aquí hay una contradicción, hermano. Hoy es cuando más se está predicando, ¿o no? Mire, usted se mete a TikTok, le va a salir un predicador. Facebook, le va a salir un predicador. Se mete a YouTube, le va. Oye, las redes están topadas. Pero ¿por qué hoy que tenemos esa ventaja de las plataformas, no vemos un resurgir espiritual? Porque son mensajes más motivacionales que le están diciendo a usted que no se preocupe y le dan mensajes que a usted lo hacen sentir bien, pero esos mensajes no confrontan a las personas con su realidad espiritual. No le dice que tiene que arrepentirse. Entonces, todo eso, mi hermano, nos dice que nosotros necesitamos el Espíritu Santo. ¿En qué momento, mi hermano, nosotros necesitamos un avivamiento donde el Espíritu de Dios haga la obra? Mire, nosotros lo necesitamos cuando hay escasez de palabra de Dios. O sea, que Dios hable. No que yo hable, sino que Dios hable. Que Dios hable al corazón de las personas. Que el Espíritu de Dios convenza de pecado. Que el Espíritu de Dios me señale a mí lo que no está bien y que me dé la capacidad para cambiar. Todo eso lo hace Él. Entonces, la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, hermanos, traía como propósito ayudarle al ser humano a acercarse a Dios en los términos de Dios. La religión, el hombre la inventó para intentar acercarse a Dios en los términos del hombre. Entonces, como decía Luis Palau, la diferencia entre religión y evangelio, decía él, es que la religión es el esfuerzo que el hombre hace por acercarse a Dios. ¿O no es cierto? Ese es el propósito de la religión. Tratar de que el hombre se acerque a Dios. Pero el evangelio es Dios acercándose al hombre. Por eso el evangelio funciona. Pero las religiones no. Imagínense cuántos millones de adeptos tiene, por ejemplo, el cristianismo. ¿Cuántos adeptos tiene el Islam? Son millones. Y toda esa gente, hermanos, se está yendo al infierno sin Dios y sin esperanza por el engaño de la religión. Entonces, el único que me libra a mí del engaño de la religión es el Espíritu Santo. El problema es que hoy pedir la llenura, pedir la unción no está en las agendas de nosotros. Nos acordamos de esto hasta que nos dan una enseñancita de esta. Y fíjese que
en la época de los jueces, pues se dio este avivamiento que nosotros nos predicaron en la semana de retiro, y solo se lo voy a mencionar porque es interesante. En primer libro de Samuel, capítulo 7. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué pasó aquí? Pues los filisteos, hermanos, como vieron de que se estaban enfermando porque el arca estaba capturada, decidieron devolverle el arca a los israelitas y la regresaron. Y llegó a la frontera en una forma que ustedes ya han leído cómo llegó. 2 vacas venían jalando una carreta y en la carreta los filisteos habían puesto el arca. La cosa es que cuando llega a la frontera se alegran los del pueblo fronterizo que era Bet-Semes, y donde ven el arca no les pudo más y se acercaron y abrieron el arca. Y como era el símbolo de la presencia de Dios, cuando abrieron el arca, 50,000 personas, 50,070 murieron. Murieron porque la situación estaba bien complicada. Cuando vieron eso, ellos se asustaron y la casa quedó el arca quedó en la casa de este señor Abinadab. Pasaron 20 años, pero la Biblia, como decía el hermano Byron anoche, la Biblia no señala qué pasó con Abinadab y con el arca en su casa. Cuando David la va a traer y comete el error de llevarla en carreta, cosa que así había entrado a Israel en carreta, pero la ley decía cómo se tenía que manejar el arca. Los únicos que podían tocar el arca eran los sacerdotes. Y entonces, eso era lo que decía la Biblia. Pero David, como bien lo explica, voy a repetir las palabras del hermano Byron. David solo se acordó cómo entró, cómo los impíos, los que no conocían, los que no tenían temor de Dios, y que ellos una carreta ocuparon. Entonces David quiso ocupar un modelo, una estrategia mundana para hacer llegar el arca. Y cuando iba tambaleando, un señor le puso la mano para que no se cayera. Un señor que se llamaba Usa, e inmediatamente cayó fulminado, porque él tocó el arca y era una cosa muy sagrada en aquella época. El arca de Dios representaba la presencia de Dios en el pueblo. Entonces, mis hermanos, Obed-Edom es una persona donde David dijo no, que quede en la casa de Obed-Edom. Pero Obed-Edom se consagró y trató el arca con mucho respeto. Y en 3 meses Dios había bendecido exageradamente a Obed-Edom por la forma respetuosa en que trató el arca. Dios lo bendijo. Entonces, en una casa no bendice y mata gente la presencia del Señor, pero en otra casa donde se le trata con mucho cuidado y con mucho respeto, Dios bendice. La pregunta que le hiciera: ¿y usted cómo está tratando a Dios? ¿Cómo está tratando a Dios? Dios tiene todo lo que usted necesita. Dios tiene todo lo que usted necesita. Pero muchas veces solo decimos: ay, que yo recibiera esto, y nos quejamos. Pero ¿por qué no está llegando? Probablemente es porque nosotros no estamos tratando bien a nuestro Dios. Ya somos parte de una congregación, pero a Dios no lo estamos tratando con el respeto y la reverencia que Él merece. Entonces ahí pasó algo, fíjese. Israel lamentaba, dice. Había anarquía y ellos sentían aquello de que por andar confiando solamente en el arca y no en Dios, por ser idólatras y por todo eso, ellos habían recibido derrota tras derrota. El pueblo de Dios, hermano, derrota tras derrota,
fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Por la forma en que ellos estaban tratando a Dios. Ya había ley. Ya estaba escrito cómo se acercaban a Dios. Ya estaba escrito qué eran las cosas que a Dios le agradaban y las que no le agradaban. Entonces el único evangélico era Samuel. Y les dice Samuel, cuando vio que Israel lamentaba, añorando a Dios, dice que les dice, bueno, le dice Samuel, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Entonces, para que el avivamiento llegue a mi vida, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, hermano. Y veo que las condiciones que le pone Samuel al pueblo son válidas para hoy. Es la misma. ¿Cuáles eran las condiciones? Primero, la necesidad de un avivamiento que miraban ellos. Le dice, vuélvanse de todo corazón a Jehová. Vuélvanse de todo corazón a Jehová. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que quitar la forma costumbrista. Que solo vengo, voy. Pero realmente mi interés, mi anhelo, mi energía está en otras cosas. Otras cosas son las que me alegran. Otras cosas son, pero con Dios yo lo llevo así, vean. Pero hay otras cosas que no son Dios, que sí me alegran, que sí son interés, que yo los tengo en la mira, que yo debo alcanzar eso. Entonces mis hermanos dicen, bueno, ustedes quieren que el Señor vuelva a llegar a sus corazones. Si ustedes quieren que el Señor trate con sus hijos, si el Señor quiere que les dé una familia maravillosa, si ustedes quieren que su oración y sus peticiones lleguen a la presencia del Señor, primero, vuélvanse de todo corazón a Jehová. Sí. ¿Se acuerda cuando Jesús habló con la mujer samaritana? Los samaritanos hacían una mezcla, hermano. Por eso no los querían los judíos, porque eran judíos, pero estaban mezclados. Y la mujer samaritana le dice al Señor, Señor, le dice, ustedes dicen que solo hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros nos han dicho que en este monte hay que adorar, hablando de lugares. Y Jesús le dice, mira mujer, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios anda buscando. No es el lugar, es el corazón. La otra cosa le dice, quiten los dioses ajenos. ¿A qué se refiere con dioses ajenos y Astarot? Son aquellas cosas a las cuales yo le estoy dando importancia y que me están deteniendo en mi acercamiento a Dios. Puedo orar, pero la oración no tiene respuesta. Puedo diezmar, vaya Señor, yo te voy a dar 10, pero me das 1000. No recibe nada, pierde los $10. O sea, todo sale mal. ¿Por qué? Nos falta enfocarnos en un avivamiento. Pero para eso, mi hermano, hay que quitar aquellas cosas que nos están estorbando. Y tenemos que darle el primer lugar al Señor. Otra cosa dice, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Y cuando ustedes hagan eso, Dios les va a librar de todas las guerras. Bueno, la verdad es que los judíos, dice el versículo 4, dice, y los hijos de Israel quitaron los Baales y quitaron a Astarot y sirvieron solo a Jehová. O sea, yo tengo que ver, bueno Señor, yo ya tengo años de estar en la iglesia y yo sigo reseco, Señor. Yo miro que los hermanos cómo se gozan y yo, Señor, sueño me da, Señor. A dormir me llego, yo no le hallo chiste al evangelio, Padre. Es que hay cosas dentro de nosotros que hay que quitarlas. Porque mientras no las quitemos son cosas negativas. Mientras no las quitemos de nuestro corazón, Dios no va a poder entrar y hacer lo que debe hacer. Cada quien tiene su listita. En el caso de los judíos, tenían un montón de dioses, hermano. Querían que Dios los bendijera, que Dios les ganara la guerra, que Dios peleara por ellos, pero tenían sus dioses y se los menciona Samuel. No, el problema que tienen ustedes es que tienen otros dioses, le dijo.
Yo les decía el martes a los hermanos que hay un Dios bien fuerte, pero bien fuerte, que se ha colado dentro de las iglesias. Ese Dios es tan fuerte que los creyentes confiamos ciegamente en Él en vez de confiar en Dios. Y es el dólar. Es el dólar. Le hemos dado un pedestal al dólar tan fuerte que casi nosotros creemos que si tenemos suficientes dólares vamos a vivir. Pero si no tenemos suficientes dólares vamos a morir. Lo adoramos. Podemos dejar cultos aventados, podemos dejar privilegios aventados con tal de ganar el siguiente dólar. Entonces el dólar se ha constituido en un Dios para muchos. No digamos, no hablemos del dulce nombre, no hablemos del Cristo negro, porque esos son los... No. Hablemos de aquellas cosas a las que nosotros le estamos dando demasiada importancia, de tal manera que Dios pierde importancia para nosotros. Entonces, mientras no quitemos eso, mi hermano, no va a haber avivamiento. Pero eso es personal. Eso es personal. Y pasó algo más. Cuando ya estaban en el culto, porque Samuel les dijo: reúnanse en Mizpa, yo voy a orar por ustedes. Cuando Samuel vio que ellos quitaron las cosas que no, mientras ellos no quitaron nada, mientras ellos no decidieron obedecer la palabra, mientras ellos escucharon la palabra, pero por aquí les entraba y por aquí les salía, Samuel no dijo nada. Pero cuando Samuel comenzó a ver que ellos comenzaron a quitar los baales, a quemar los dioses, a quemar todos los bultos que tenían, vaya, les dijo: tal día vamos a hacer un culto en Mizpa. Era un lugar grande y yo voy a orar por ustedes. Y se reunieron, tenían necesidad de Dios. Y cuando uno tiene necesidad de Dios, le hace caso a Dios, ¿o no? Sí. El problema, mi hermano, es que cuando yo tengo un buen empleo, no me enfermo casi, los ingresos económicos me están creciendo, ya tengo la capacidad para ir a Didea y sacar un Hilux, o sacar un Nissan, o sacar un microbús, porque ya entonces poco a poco yo comienzo a confiar en don dólar. Entonces cuando yo estoy así, Dios queda en un segundo, en tercer lugar. Pero cuando al pueblo le robaron el arca, cuando están perdiendo todas las batallas, cuando las tribus de alrededor llegan y se llevan la cosecha, ellos se dieron cuenta que estaban mal. Y Samuel les dijo: ¿sabe cuál es el problema? Son los dioses que tienen. O es Jehová o son ellos, pero no pueden estar los dos, les dijo. Lo quitaron. Cuando él vio que el pueblo obedeció y comenzó a decirle: Señor, perdóname. Señor, mira, quítame esta maña. Señor, yo voy a romper esta relación porque no es agradable delante de ti. Señor, controlame la lengua porque yo solo juzgando a los demás ando. Señor, quítame estas mentiras que yo a cada rato estoy diciendo. Cuando uno se va al altar y comienza a enfrentar sus debilidades y empieza a pedirle al Señor que le ayude, porque uno ya lleva 20, 30 años y en lo mismo, entonces ese es el camino. Ese es el camino. Dice que ellos llegaron, se reunieron, derramaron agua, ayunaron aquel día, dice, y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Confesaron sus pecados, ayunaron y se quebrantaron. Pero vi que en medio culto estaba, dice el versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ya no confiaron en el arca. No, miren lo que le dicen entonces dijeron los hijos de Israel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Pero antes no clamaron a Dios. El arca llevaron y creyeron que el cuchumbito les iba a dar la victoria. Hoy no. Después de que quitan todo, vuelven a poner su fe en Jehová su Dios. Hermanos, cuando hacemos eso, Dios oye y responde. Dice que pasó algo bien tremendo. Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero en holocausto, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y es que el pecado, hermano, nos ha separado de Dios. Y parece que Jehová no oye. ¿Cómo no oye? Y dice: yo les quisiera ayudar, dice, pero no me respetan. Yo les quisiera ayudar, yo les quisiera dar a Damasco templos más grandes, pero no me temen. Sí,
Cuando se deciden ir al culto llegan tarde, no oran, no cantan, pero si tienen una cita de un negocio o del seguro, una hora antes, porque no puede perder la cita. Entonces, ¿por qué somos tan puntuales con lo del mundo y somos tan arruinados con lo de Dios? Esa es la pregunta. Entonces, ahí, por la condición en que estamos viviendo, se ve que es necesario un avivamiento entre nosotros. Y yo le voy a decir algo: usted puede aguantar hambre. Usted puede decir, hermano, yo no voy a ofrecer un día, 3 días voy a ofrecer yo. Y no voy a ofrecer hasta las 12, hermano. Yo voy a estar aquí aguantando hambre hasta las 3, hasta las 4 de la tarde. Pero si no quitan los dioses ajenos, no le vale. No le vale. Para que Dios responda, debe quitar los estorbos, amado hermano que me escucha. Tiene que quitar los estorbos. Hermano, pero es que yo tengo unas mañas que yo ya clamé, que no sé qué. Lléveselas a Dios, dígale, mira, Señor, yo tengo este problema, el que sea, y yo ya hice varios intentos, Señor. Yo quisiera servirte, Padre, pero no puedo. Esto me detiene, Señor. ¿Por qué no me ayudas? Y téngalo seguro que si esa oración es sincera, Dios le va a dar la fuerza para que abandone esa cosa que no le permite prosperar en nada. Es lo que dice el proverbio: el que encubre su pecado no prosperará en nada, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermanos, cuando ellos hicieron eso, cuando ellos cambiaron su actitud, cuando decidieron darle el corazón a Dios y quitar los dioses, dice el versículo 10: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran trueno sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta Bet-car. Aquí hay Rentacar, pero aquí es Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las naciones que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre el Israel y amorreo. Hermanos, cuando Dios interviene, truena. Y los enemigos, hermanos, oyeron ese tronido y salieron huyendo. ¿Por qué? Es que cuando yo quito los baales que me están desviando mi adoración, cuando mi corazón se regresa a Dios, después de 10, 20, 30 años de estar en una iglesia y yo no veo la mía, todo reseco espiritualmente, cuando yo comienzo, hermanos, a quitar esas cosas con la ayuda de Dios, Dios truena a mi favor. Dios no solo oye, sino que responde. Y cuando Dios viene, comienza el avivamiento. Sí. En el caso del Pentecostés pasó algo. Los miedosos perdieron el miedo. Los israelitas, los 12 encerrados. Pero ese día que recibieron el Espíritu Santo, la primera evidencia fue que comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero esa gente miedosa, esa gente sin conocimiento, sin mucha preparación, cuando escucharon, imagínense que ese día aceptaron 3,000. ¿Cuántos habrían? Imagínense cuánta gente se había reunido en el aposento alto. Y Dios tronó ese día. Tronó con tanta fuerza el estruendo que la gente que había llegado a la fiesta se acercó a ver dónde estaba. Parece que una de las características de Dios es que truena a favor de nosotros, ¿verdad? Dice que se dio un gran estruendo que hubo y comenzaron a hablar en otras lenguas y la gente se acercó. Y tremendo, los miedosos, los cobardes, los que habían negado a Jesús porque no querían que los matara, cuando recibieron el Espíritu Santo y oyen que dicen: no me están bolos, porque mosto es uno de los elementos de la cerveza. Y dijeron: esto es tan bolos. Se levanta Pedro como que era resorte, mire, y cuando Pedro se levantó, se levantan los otros con él y dicen: momento, señores, aquí nadie está bolo.
Esto es lo que el profeta Joel profetizó. Y comienza a predicar un mensaje bajo la unción del Espíritu Santo. Ustedes mataron al autor de la vida, les dijo. Mientras ustedes lo mataron, Dios lo declaró Señor y Cristo. Mire, fue tan tremendo que dijeron, bueno, varones, entonces si hemos fallado, ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador para que sean perdonados los pecados. 3,000 aceptaron. Cuando viene el bautismo hay almas salvadas. ¿Y qué me dice de los milagros? El leproso en la puerta de la Hermosa, Eneas que salió, que sanó cuando Pedro llegó a predicar, Dorcas, la mujer que hacía túnicas y que se murió y que llegó Pedro y la resucitó. Hermano, el bautismo del Espíritu Santo y la presencia de Dios de la iglesia trae un avivamiento tan poderoso que de repente ese esposo suyo que no quería nada con Dios, usted lo ve aquí arrodillado pidiéndole perdón al Señor. Esos hijos rebeldes vuelven. Aquellos hijos, hermano, que salieron del hogar todos arruinados, que no querían saber nada de sus padres, de repente Dios los toca cuando ese papá lleno de Dios ora por la vida de sus hijos. Necesitamos al Espíritu de Dios. Voy a pedirle que incline su rostro. Saque la listita. Saque la listita, por favor. Señor, aquí te voy a mencionar las cosas que yo tengo que dejar porque esto no me permite gozar el evangelio. Saque la listita, por favor. Yo tengo la mía, cosas que yo tengo que dejar, y usted tiene la suya. Así que esta tarde no puede haber avivamiento si no hay un corazón limpio e inclinado a Jehová. Padre celestial, en el poderoso nombre de Jesús, hemos visto tanto hechos como el primer libro de Samuel, como de una condición de caos, de anarquía, de desorden, de fracaso y de derrota tras derrota. Como vidas llenas de cobardías, con los ojos puestos en otro lado menos en ti. De repente, Señor, cuando decidieron poner sus ojos en ti y decidieron quitar aquellas cosas que tú mismo nos haces sentir que no son bien delante de ti, que no están bien. ¿Cómo, Señor, la cosa cambió? Los cobardes se volvieron valerosos y valientes. Los que no hablaban comenzaron a hablar. Los que no podían orar comenzaron a tener oraciones fluidas. Los duros de corazón fueron quebrantados, porque para ti no hay nada difícil. Y esta tarde, Señor, aunque dijéramos o no dijéramos amén, a través de la palabra nos hemos dado cuenta que nuestra vida no está preparada ni para recibir el Espíritu Santo, ni está preparada para irse para el cielo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bienvenido esta joven, gloria a Dios. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestra vida, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Realmente no debería pasar solo, Señor, nuestra hermana que pasó. Creo que todos deberíamos, Señor, pasar y decirte, Señor, yo vengo a dejar esto. Señor, yo vengo a dejar esto. Señor, yo vengo a dejar esto porque nosotros necesitamos de ti, Señor. Allá en el fondo, Señor, la razón que hemos venido al culto es porque mi alma se lamenta, mi corazón se lamenta tras Jehová, pero no hemos entendido que nos hemos apartado. Por eso esta tarde, oh poderoso Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a sacar a los baales de nuestro corazón, a sacar a los dioses ajenos, Señor, que nos han mantenido entretenidos y que han distorsionado nuestro pensamiento de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones. Hemos abusado de tu misericordia. Como no nos ha pasado nada, como ha venido la bendición financiera, creemos que estamos bien, Señor, en adulterio. Creemos que estamos bien en fornicación. Creemos que estamos bien, Señor, pareciéndonos al mundo. Creemos que estamos bien, Señor, proyectándonos solo como personas de éxito material. Pero estamos poniendo en peligro nuestra salvación. No puede haber avivamiento así. Así que esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, nos reconciliamos contigo. Nos reconciliamos contigo
Y queremos, Señor, que tu poderosa presencia vuelva a nuestra vida, a nuestra familia, que saque las tinieblas que se han metido en nuestros hogares y que la luz de Jesús vuelva a alumbrar en nuestros hogares y que nosotros nos convirtamos, Señor, en lumbreras, en luminares. El mundo se está volviendo más oscuro, Señor. El mundo se está volviendo más lleno de tinieblas y hoy es cuando más debe brillar nuestra luz. Y en el nombre poderoso de Jesús oramos esta tarde, Señor, por un poderoso avivamiento para Damasco. Señor, necesitamos un despertar espiritual. Despiértanos del sueño en el que hemos caído, Señor, y que le volvamos a dar, Padre, el primer lugar al reino de Dios. Que sepamos que hay algo más grande que el dinero, que hay algo más grande que tener una casa, y es tener tu presencia, Señor. El dinero se acaba, pero tu gracia y tu provisión no, Señor, son inagotables. Por eso esta tarde, en el nombre de Jesús, Padre, nos reconciliamos contigo por nuestros descuidos espirituales, por estar viendo cómo anda el mundo, por estar tratando de imitarlo, Señor, y olvidando que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Ayúdanos a volver a la Biblia, Señor. Ayúdanos a volver a la Biblia, Padre, con gozo, con interés. Ayúdanos, Padre, a quitar aquellas cosas que no nos permiten crecer espiritualmente y que nuestra salvación está en peligro porque nosotros nos hemos descuidado. En el nombre de Jesús, adelante, muchachos, gloria al Señor. Vamos a pedir a los hermanos diáconos que vengan por acá y lloren al Señor en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano Federico viene por acá. Gloria al Señor. Tenemos dos personas que están. Si este mensaje habló su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.